8:33 p.m. Muchos se preguntan cómo entender las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump. El 20 de abril cumple 3 meses. 3 meses que parecen 3 años. Que para muchos, exactamente, Valentina, parecen eternos por la cantidad de órdenes ejecutivas y de decisiones que ha tomado en estos 2 meses y medio. Decisiones que van desde unas políticas muy duras contra la migración, salidas de organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y decisiones también que han llevado a una especie de guerra comercial. Pero hablando de todo esto, hubo una decisión bastante polémica esta semana. Y no le hablo solamente de la de los aranceles, sino de la decisión de la Casa Blanca, de la administración Trump, de revocarle la visa a un premio Nobel de Paz y expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. Y que esto muestra, Silvia y oyentes, que digamos al gobierno de Donald Trump no le importan mucho las organizaciones, todos estos tratados multilaterales. Él va tomando las decisiones y así lo ha seguido frente a todas las organizaciones, o lo que representa, digamos, el respeto y la diplomacia entre los países y el mundo entero. Exactamente, es que de eso le quería hablar, porque pareciera que el tema diplomático, pues es un tema por el que el presidente Donald Trump puede fácilmente pasar por encima, porque fíjese que al presidente Gustavo Petro también lo amenazó ese 26 de enero con quitarle la visa a sus funcionarios, a las personas cercanas, a quienes apoyaban al gobierno, a sus familiares, mejor dicho, a todo el mundo. Entonces, tal vez esa es una de las represalias más duras que está tomando el presidente de los Estados Unidos contra quienes le llevan la contraria. O lo han criticado públicamente. Exactamente. Por eso saludamos en exclusiva a las 8:36 p.m. al expresidente y Premio Nobel de Paz, Óscar Arias. Presidente, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. ¿Usted cuáles cree que fueron las razones de Estados Unidos para revocarle la visa? ¿Pudo conversar con algún funcionario sobre los motivos que llevaron a la Casa Blanca a tomar esta decisión? La verdad es que no fueron muy precisos en manifestarme cuál es la razón primordial. De poco importa saber cuál es la razón. Lo importante es que me han suspendido de la visa, me han revocado la visa y me han dicho, si usted quisiera tener una nueva visa, pues tiene que volver a solicitarla. Sí, 8:36, habría que volver a solicitarla, y usted nos dijo hace algunos minutos que no tenía ninguna intención de hacerlo, de volver a hacerlo. Ahora, usted tiene 84 años, recibió el Premio Nobel de Paz por su papel en la mediación para poner fin a los conflictos en Centroamérica en la década de 1980. Ha dedicado su vida a temas relacionados con la paz. Fue presidente de Costa Rica en un segundo periodo hasta 2010 y ha sido crítico, entre otras cosas, con el actual presidente de su país, con Rodrigo Chávez, que es cercano al gobierno del presidente Trump. ¿Usted cree que esta cercanía de alguna manera pudo incidir en esa decisión de retirarle la visa? Francamente no lo sé. Y quisiera pensar que no, porque sería una actitud muy mezquina. La verdad es que yo he sido siempre una persona que ha luchado por causas muy nobles, en más de 50 años de estar en la esfera pública, y he tenido que pelear con Estados Unidos. En mi primer gobierno fue una pelea muy fuerte con Ronald Reagan, luchando por la paz de Centroamérica. Yo fui muchas veces a la Casa Blanca, tenía que decirle las cosas de frente, salir a atender a la prensa en los jardines de la Casa Blanca y discrepar con él frente a 200 periodistas.
En fin, he tenido que enfrentarme con ideas, con valores, con principios, con valentía, con perseverancia, también con humildad. Uno, si le hacen ver que está equivocado, tiene que tener la humildad para rectificar. Pero en la lucha por buscar una solución negociada, diplomática, dialogada aquí en Centroamérica para silenciar las armas, yo tenía la razón. Y siempre le dije al presidente Reagan, usted se está quedando solo, sus mejores amigos como, por ejemplo, Brian Mulroney, primer ministro de Canadá, o Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, apoyaron mi plan de paz y dejaron al presidente Reagan solo. Entonces, sin embargo, debo decirle que hay una diferencia muy grande con Trump, y es que el presidente Reagan y sus ministros siempre fueron amables, siempre aceptaron mis discrepancias. Yo les dije, entre amigos a veces se coincide, a veces se discrepa, y yo lamentablemente discrepo de la política norteamericana hacia Centroamérica. Era una política de guerra, militarizada, en que iban y ya habían muerto muchos centroamericanos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Y también no todo era altruismo de mi parte. Costa Rica se veía afectada. Si seguía la guerra en Nicaragua y se utilizaba territorio costarricense como en el pasado se utilizó, y digo que en el pasado porque cuando yo llegué al gobierno lo primero que hice fue expulsar a la contra del territorio costarricense. Pero con Trump esas cosas no suceden. Él no tiene la humildad para que alguien le critique, y la verdad es que es un carácter muy distinto al de Ronald Reagan. Sí, expresidente Arias, a propósito de ese carácter de Donald Trump, digamos, de esa situación o posición de no recibir críticas, ¿cree usted entonces que su gobierno está buscando silenciarlo? Mire, sería especular decirle que sí o decirle que no. Francamente no lo sé. Ahora, si me pregunta a mí qué voy a hacer, pues claro que no. Yo voy a seguir opinando, escribiendo, hablando, haciendo discursos. Hace más de 12 años, más o menos, que ninguna universidad me da un nuevo doctorado. Y mis viajes eran fundamentalmente para eso. Así es que no tengo por qué estar viajando a Estados Unidos. Puedo viajar a otras partes del mundo, y en Europa sí tengo que ir este año 2 veces porque voy a hacer el discurso inaugural del inicio del curso lectivo en España y en otro país europeo también. Claro, 8:42 p.m. Como le decía, presidente, y les contamos a todos los oyentes de Recap Blue que están conectados a esta hora, usted ha dedicado su vida a temas muy importantes que tienen que ver con la paz. Se ganó el Premio Nobel de Paz, y Costa Rica tal vez es uno de esos países de paso para los millones y millones de migrantes que a lo largo de estos últimos años han partido desde Colombia, cruzando la selva del Darién y subiendo por todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos y cumplir eso que todos conocemos como el famoso sueño americano. Sin embargo, además de la construcción del muro, pues el presidente Donald Trump ha recrudecido sus políticas migratorias, ha sacado y ha expulsado a cualquier cantidad de migrantes. ¿Usted cómo interpreta esta cruzada en contra de la migración que están adelantando desde el gobierno de Estados Unidos? Mire, mal, pero no es el único gobierno. Yo tengo 50 años de decir que la pobreza no necesita pasaporte para viajar. Y los pobres del África subsahariana han venido y seguirán arriesgando sus vidas cruzando el Mediterráneo para llegar a las costas europeas.
Y en América Latina también ha sido así. Pasar ahí el estrecho de Darién es algo demasiado triste para cualquier ser humano, ver el sacrificio de esa gente caminando, madres solteras con sus niños, en aquella selva tan peligrosa, y muchos han muerto ahí y han perdido a sus niños de poca edad. En fin, es un drama realmente inhumano. Como creía en el diálogo, entonces decía, hay que tender puentes para unir y no levantar paredes para dividir. Pero con este tema de la migración, eso es lo que ha hecho el mundo rico, levantar paredes. Y bueno, puede ser que hayan tenido éxito. El caso de Costa Rica es un poco diferente, debo decirle. Hay más norteamericanos viviendo en Costa Rica que costarricenses viviendo en Estados Unidos. Si tuviéramos que construir una muralla o un muro para los costarricenses, deberíamos ser nosotros los que lo construimos para que no nos lleguen más norteamericanos, pero no es eso lo que queremos. Que sean bienvenidos y se quieren venir a retirar aquí el resto de sus vidas. Este es un país tranquilo, democrático, donde se respeta la opinión ajena y es eminentemente una democracia liberal. Pero sí, yo le diría que este fenómeno debería atacarse en sus raíces. ¿Y qué es lo que vemos con el presidente Trump? Que cierra la AID, donde estaban dando 43 mil millones de dólares a los países con algunas necesidades, no necesariamente los más pobres, pero sí habían países muy pobres que se estaban beneficiando de esto. Y mientras se cierra la AID, continúa aumentando el gasto militar. Estados Unidos ya está llegando al $1 trillón, que para nosotros es un millón de millones de dólares. Entonces, si a alguien no le gusta, lo siento mucho, pero seguiré hablando de lo mismo, porque es demasiado lógico lo que estoy diciendo. Y si no, vamos a seguir teniendo migrantes, por las razones que ya les puse. Presidente, a propósito del cierre de estas instituciones, del aumento de la inversión en los temas militares, ¿cree usted que la democracia se está perdiendo en Estados Unidos con las decisiones de Donald Trump? Yo francamente creo que muchas de estas cosas que está haciendo el presidente Trump no eran parte de, por lo menos la parte más importante de su campaña, pero no, yo diría que el presidente Trump quiso no reconocer una elección, como todos sabemos. Ahora, yo lo que creo es que muy pronto va a haber un proceso inflacionario fuerte, va a haber un decrecimiento de las tasas de crecimiento económico de los Estados Unidos, y todo lo que está diciendo que va a lograr con estos aranceles elevadísimos no se va a dar. No es cierto que van a disminuir los déficits, no es cierto que se van a repatriar las empresas, no es cierto que la economía va a crecer, va a ser todo lo contrario, y que más competencia va a repercutir en una disminución del costo de los productos. Va a ser todo lo contrario. Con estos aranceles, el consumidor va a pagar precios mucho más elevados por lo que estaba comprando en los supermercados, y cuando se dé cuenta que su popularidad está bajando, pues dentro de 2 años habrán elecciones y posiblemente
el pueblo no lo vaya a respaldar como en las pasadas elecciones de noviembre, porque no va a estar contento con lo que está haciendo el presidente hoy en día. 8:49 a.m. El presidente Donald Trump ha dicho que esto va a ser un boom completo, que confía que está saliendo muy bien, pero ya oyen ustedes al expresidente y premio Nobel de Paz en esta entrevista en exclusiva con Recap Blue, hablando sobre las repercusiones de la guerra comercial que se empezó a plantear a partir de esta semana. Y a propósito, Valentina, que es muy importante, es que estos aranceles arrancan hoy a la medianoche. A la medianoche, pero ya los mercados, como usted lo decía, Silvia, han sentido el impacto, la preocupación sobre todo por lo que va a empezar para las exportaciones, para decir, porque ya muchos van a pensar si van a seguir exportando o por el contrario van a tener que asumir esos costos que traen los impuestos. Claro. Presidente, usted fue 2 veces mandatario de Costa Rica, estuvo en 2 periodos diferentes. Como lo hemos conversado, también ayudó a la paz de Centroamérica, que fue lo que lo llevó a ganarse este premio Nobel. Tiene experiencia, nos contaba ahorita que tuvo diferencias muy serias con Ronald Reagan, pero que aún así pues le respetaron sus posiciones durante su gobierno y el gobierno de Reagan. Si pudiera decirle algo hoy al presidente Donald Trump, ¿qué le diría? Francamente, no creo que si tuviera la oportunidad de hablarle sobre ese tema, hablaría sobre algo personal mío. Muchas de estas cosas que está haciendo tienen tal repercusión para el resto del mundo, y somos 8,000 millones de seres humanos, que sería una muy impertinente de mi parte y muy egoísta de mi parte ocupar su tiempo para hablar de cosas personales. Como le decía antes, yo no tengo que estar yendo a Estados Unidos a nada. Estados Unidos me trató muy bien, ahí se educaron mis hijos. Es un país en que aprecio mucho al pueblo norteamericano, pero discrepo y he discrepado mucho con administraciones republicanas, pero francamente no solo republicanas, porque al final la política de Joe Biden no me tenía nada contento con lo que ha pasado en Gaza, por ejemplo, ni con lo que está pasando en Ucrania, pero en fin, esos son otros temas y no es el momento para hablar de ellos, se nos hace muy tarde esta conversación, pero es evidente que aplaudo, por ejemplo, el deseo del presidente Trump de querer llevar a la mesa de negociación los temas que dividen a ucranianos con rusos. Le diría muchos consejos sobre eso, porque tengo la experiencia de haber lidiado con los presidentes de Centroamérica y presenté un plan de paz que tuvo éxito. La verdad es que después de la invasión rusa en el 22, en Turquía se reunieron funcionarios de Ucrania y Rusia a negociar, y el presidente Biden les pidió que se levantaran de la mesa y que no siguiera la negociación, y lo mismo hizo Boris Johnson del Reino Unido, y eso francamente me molestó muchísimo. Entonces veo con simpatía este interés del presidente Trump de acabar con esas guerras. 8:53 a.m. en Colombia, son las 7:53 en San José, capital de Costa Rica. Estábamos hablando hace unos minutos sobre todo el tema de aranceles. Tal vez Costa Rica, El Salvador, Argentina y los países de esta parte del planeta, Valentina, no les fue muy mal con el tema de los aranceles, salvo Venezuela y otros regímenes, pero a nosotros no nos fue tan mal porque
digamos que nos pusieron la mínima. Como la base que estableció. La base esa que estableció fórmula que ha la sido Casa muy Blanca. polémica Donald Trump. Exactamente. Pero es la base, digamos, como la más mínima que se puede establecer frente a otros países. Que fue del 10%. Sí. Presidente Arias, Premio Nobel de Paz, conversando con nosotros en San José, allí en Costa Rica, a las 8 de la noche, 54 minutos. ¿Usted cuál cree que puede ser el efecto sobre Colombia y sobre los países de Latinoamérica esta decisión de los aranceles del 10% que impuso el gobierno del presidente Trump? Yo creo que Colombia se va a ver un poco afectada, por supuesto. Tienen la fortuna de que apenas, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el arancel es de un 10%. Pero los dos grandes productos de ustedes, el café y las flores, se van a ver afectados un poquito. Tienen la ventaja o la suerte de que a Vietnam, que es un país que compite en café con ustedes, le pusieron un arancel sumamente elevado. Entonces siempre ustedes van a poder exportar a los Estados Unidos, aunque el consumidor pague un poquito más por una taza de café. Pero bueno, nosotros aquí en Latinoamérica, la mayoría, con excepción de Nicaragua, Venezuela, etcétera, que tienen aranceles más elevados, la inmensa mayoría se nos castigó con un 10% de arancel para todos los productos. Y yo no sé, francamente yo pienso que dentro de un tiempo, si esta cosa no marcha como el presidente Trump se lo imagina, posiblemente va a repensar lo que ha hecho y además como las bolsas ya han caído, y sus amigos multimillonarios, cuando vean las pérdidas que están teniendo en sus inversiones en acciones de la bolsa, puede ser que les lleguen a tocar la puerta a la Casa Blanca para decirle, no, esto no puede ser, no podemos seguir así, hemos perdido muchísimo dinero. Y estoy pensando en voz alta, pero tal vez pueda echar marcha atrás con todas estas medidas. Pensando en voz alta a esta hora en Recap Blue, el ex presidente y Nobel de Paz, Oscar Arias, con esa esperanza de poder echar para atrás algunas de las medidas arancelarias que ha tomado el gobierno de Donald Trump. Mire, presidente, a mí me tocó cubrir el proceso de paz con las FARC. En ese momento presidía el gobierno colombiano el expresidente Juan Manuel Santos, también Nobel de Paz. Y usted vino a Colombia varias veces, usted siguió de cerca ese proceso de paz, esa negociación que terminó con la firma de un acuerdo en el año 2016. Han pasado 9 años desde ese entonces. ¿Cómo ve ese acuerdo de paz hoy, 9 años después, esa implementación? Bueno, como le decía, yo lamento que hayan habido retrocesos con lo que se había conseguido. ¿Quién soy yo si no conozco para hablar de éxitos o fracasos? No me atrevo a hablar así. Nada más viendo los acontecimientos desde la distancia entre Bogotá y San José de Costa Rica, lamento que haya pasado lo que está pasando, pero no me atrevo a hablar de un fracaso. Presidente, gracias por supuesto siempre por estarnos acompañando. Me queda una duda sobre el tema de su visa. ¿Esta suspensión por parte del gobierno de Estados Unidos aplicó solamente para usted o también para las visas de sus familiares? No, es a mí. En Costa Rica le han impuesto esta medida a mucha gente, a muchos diputados, a muchos funcionarios públicos que han tenido que tomar decisiones en temas como la posibilidad de que una empresa china como Huawei pueda participar en licitaciones públicas con nuestra empresa de telecomunicaciones. En fin, hay diputadas y diputados que han visto que se les han revocado su visa y no sé si vienen más.
Así es que, evidentemente, bueno, yo no soy la primera persona de Costa Rica a quien le revocan la visa. Ya lo han hecho con mucha otra gente antes. Si usted se refiere, expresidente y premio Nobel, a un grupo de diputados que, entre otras cosas, lo que querían era oponerse al decreto del presidente Chávez que estaba prohibiendo, de alguna manera, que empresas chinas participaran en el negocio para poder implementar la tecnología 5G allí en Costa Rica. 3 miembros de la Asamblea Nacional que se opusieron a este decreto alrededor de las empresas chinas. Usted fue muy cercano a China, de hecho, en su segundo mandato rompió relaciones con Taiwán para volver a restablecerlas con China, y tal vez esa es una de las razones que usted atribuye a la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa, de revocarle ese visado. Son las 8:59 p.m. Gracias por acompañarnos. Es Oscar Arias, presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, también en un segundo periodo entre 2006 y 2010, y ganador del Premio Nobel de Paz en 1987 por su participación para poner fin a las guerras civiles de Centroamérica. 9:00 p.m. Presidente, gracias por esta entrevista con Recap Blue. Encantado, ha sido un placer.